Bienvenidos a Consultorio Empresarial, el podcast que te brinda información, consejos y datos claves acerca de contabilidad y emprendimiento. Transforma tu mentalidad financiera y despeja tus dudas en Consultorio Empresarial. Consultorio Empresarial. Por 105.4 FM Juan de Castellanos. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes, los oyentes de su consultorio empresarial. Quienes habla Víctor Javier Niño Martínez, retomando nuevamente la dinámica de nuestro consultorio empresarial. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver con el emprendimiento, ¿no? Hoy vamos a hablar de emprendiendo en emprendimiento. Un tema que está muy de moda, un tema que se ha venido trabajando, un tema que se ha venido discutiendo y sobre todo en estas épocas de crisis, en épocas de pandemia. Aquí hay que entender algo, ¿no? De pronto hacer un contexto histórico, y la historia nos ha enseñado que ante un periodo de cambio como el que estamos viviendo ahora, ante un periodo de dificultades como en el que nos encontramos, digamos que es ahí cuando empiezan a surgir las mejores ideas y los mejores negocios, ¿no? Hay una máxima que dice que emprender en tiempos de crisis no es cuestión de deseo, sino de necesidad. Es entonces cuando se agudiza el ingenio de nosotros los emprendedores, se agudizan las mentes emprendedoras y empiezan a forjarse los grandes emprendedores. Pero habría que empezar por preguntarnos, ¿no? Por preguntarnos qué es emprender. Digamos que según la Real Academia de la Lengua, emprender se entiende como acometer, como comenzar una obra, un negocio, un empeño. Especialmente ese concepto encierra algún grado de dificultad y de peligro. En ese orden de ideas, el concepto del emprendimiento pues va direccionado hacia el significado de poder atrapar, de poder tomar, de poder coger, ¿verdad? De poder orientar algún tipo de iniciativa. Y en ese proceso, digamos que en el proceso de atrapar, de identificar esas oportunidades, de pronto asumir algún tipo de riesgo. El concepto del emprendimiento también se asigna o se asocia con el concepto de pionero, ¿no? El que primero va a trabajar una iniciativa de carácter empresarial, va a ser el que primero va a desarrollar una iniciativa de carácter empresarial. Esta idea de poder pensar en emprendimiento, digamos que no es una idea nueva. El emprendimiento se viene forjando desde hace mucho tiempo. Es más, el emprendimiento está implícito en el desarrollo mismo de la persona, pero solo hasta, digamos que finales del siglo XIX es cuando empieza a hacerse un poco más visible todas las ideas que tienen que ver o que giran en torno al emprendimiento, ¿no? Digamos que la mayoría de las personas en el hoy asocian lo que tiene que ver con el emprendimiento con una visión económica relativamente ligada a la generación de un negocio, a la generación de una empresa o un proyecto financiero, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros entiende al emprendimiento como una iniciativa que busca claramente la generación de unas utilidades, busca claramente la consolidación de unos réditos, la generación de unos dividendos por la operativización de un negocio, ¿no? Pero hoy podríamos nosotros empezar a pensar un poquito en cambiar ese paradigma, entender que de pronto el emprendedor no es solo la persona que operativiza una idea de negocio con el objetivo de generar unas utilidades o de generar algún tipo de rédito, sino que hoy podríamos pensar desde otra óptica. Podríamos pensar al emprendedor como un constructor, ¿no? ¿Un constructor de qué? Un constructor del entorno, un facilitador de cambios. Podríamos darle este nuevo enfoque, ¿no? Y lo que busca este nuevo enfoque es básicamente entender que no solamente buscamos soluciones ya o soluciones inmediatas, sino que a través de iniciativas de carácter empresarial buscamos nosotros permanecer y perdurar en el tiempo. ¿Por qué es importante generar un proceso cultural en torno al emprendimiento, ¿no? Digamos que la cultura del emprendimiento termina siendo importante porque en una manera más concreta puede incidir en nuestra sociedad a partir de la generación o de la creación de ideas novedosas, a través de la materialización de todas estas ideas en posibilidades reales que generen sostenimiento económico para el emprendedor y evidentemente para su comunidad, ¿no? Lo cual lleva de una manera directa a la satisfacción de necesidades a través de bienes, a través de servicios con un valor agregado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que el emprendedor genera desarrollo humano cuando da acceso adecuado, qué sé yo, a salud, cuando a través de su iniciativa facilita procesos de educación, ¿cierto? Cuando a través de su iniciativa procura recursos materiales necesarios para tener, digamos, una vida digna para sí y evidentemente para su comunidad. Quienes quieren ser emprendedores hoy en día, digamos que no pueden permanecer al margen de la situación social, de la situación económica, de la situación política, del entorno, ¿no? Al contrario, nosotros como emprendedores debemos participar de manera activa en los círculos comunitarios, debemos generar procesos de interacción que nos permitan reconocer necesidades, que nos permitan a través del reconocimiento de esas necesidades desarrollar
oportunidades de emprendimiento. Para poder desarrollar un emprendimiento, pues en ese orden de ideas se necesitará primero una serie de actitudes, ¿verdad? Y de competencias muy puntuales, pero primero pues básicamente la interacción, ¿no? Interactuar, reconocer esas necesidades, ya luego a punta de actitud, de competencia, pues vamos nosotros a poder, digamos que aterrizar esa iniciativa, vamos a tener que involucrarnos en procesos de formación, educación, de una u otra manera es importante que se trabaje y se conozca sobre el tema sobre el cual se quiere emprender, es importante que nosotros vayamos, digamos que informándonos, recopilando información sobre el tema que nosotros vamos a querer emprender, y también será muy importante que nosotros generemos, digamos que procesos de capacitación en torno a esa idea o a esa solución que vamos a plantear. Consultorio Empresarial por 105.4 FM Juan de Castellanos. El mundo hoy cambia rápidamente. En la actualidad los conocimientos adquiridos se hacen obsoletos en poco tiempo, por eso es necesario que el emprendedor viva capacitándose de manera constante. También las costumbres, los hábitos, es más, hasta el mismo paisaje que nos rodea se modifica de manera constante y por lo tanto pues las necesidades también, ¿no? En ese orden de ideas el emprendedor se ve en la necesidad de estar constantemente interactuando con su entorno, con su consumidor, se ve en la necesidad de estar, digamos que formándose de manera continuada para poderse desenvolver, ¿cierto? Para poderse desenvolver y para poder, digamos que reaccionar de manera rápida a los cambios que hay en el entorno. El emprendedor hoy debe estar preparado para el cambio, ese cambio que es constante. El emprendedor que logre, digamos que también ser empático, ponerse en los zapatos del otro, tendrá, digamos que ganada la confianza del usuario, tendrá ganada la confianza del consumidor, del proveedor, del socio. El emprendedor que logre generar procesos de capacitación y de formación constante, digamos que irá un paso adelante en la decisión, tendrá, digamos que una ventaja con referencia a las demás iniciativas porque puede prever con anticipación una serie de tendencias que pueden facilitar y que pueden beneficiar en algún momento su iniciativa de carácter empresarial. Aquí hay algo que es bastante interesante y muchas de las veces nos hemos preguntado, ¿verdad? Si el emprendedor nace o se hace, ¿no? Miren, hay algo claro y si nosotros nos dedicamos un poquito a revisar historias de emprendedores exitosos y de pronto no tan exitosos, hemos visto que todos tienen una motivación, digamos que intrínseca por lo que hacen. Y hay algo que los delinea y hay algo que los caracteriza a todos, ¿cierto? Y es que definitivamente tienen pasión por lo que se hace, ¿no? Digamos que la pasión también juega un papel fundamental. Entonces, responder a esa pregunta de si el emprendedor nace o se hace va a ser a veces algo complejo, algo complicado, porque probablemente el emprendedor nace, y yo soy de los que cree que el emprendimiento o que el emprendedor está innato en nosotros. Todos tenemos un emprendedor innato y de una u otra manera más bien la pasión nos moviliza, ¿no? La pasión nos moviliza hacia la realización de algún tipo de acción, ¿no? Entonces existe una pasión emprendedora, ¿verdad? El emprendedor normalmente le mete corazón, le mete alma, le mete cerebro a lo que hace, ¿no? Digo yo corazón porque de una u otra manera el emprendedor debe estar auténticamente enamorado de su idea, debe creer sin ningún asomo de duda que esta idea puede llegar a funcionar. Digo yo alma porque sin ella, digamos que no es posible superar los obstáculos que aparecen en el camino del emprendedor, y digo yo cerebro porque en últimas el emprendedor debe aterrizar su idea en planes concretos, en estrategias, en recursos. En ese orden de ideas, digamos que la pasión por lo que se hace puede dar origen a una gran idea de negocio, a una gran empresa que pues de una u otra manera el emprendedor identifica y hace propia, ¿no? La pasión puede definirse como la determinación, la persistencia por el cumplimiento de un sueño. Digamos que el emprendedor tiene una gran fuerza de voluntad y de una u otra manera no desiste a pesar del entorno, a pesar de que muchas de las cosas le resulten de pronto adversas, que muchas de las cosas en el camino del emprendimiento no le resulten favorables, ¿no? Ya digamos que terminando un poco este conversatorio pequeñito de lo que es el emprendimiento, podríamos nosotros pensarnos que un emprendedor hoy debería tener una capacidad de comprender lo que sienten los demás, de actuar en consecuencia, necesita de un grado de empatía. Digamos que el emprendedor podría pensarse como una especie de relacionista público que debe gestionar relaciones, que debe ser empático, que debe sentir lo que sienten los demás, que debe claramente poder identificar soluciones a esas problemáticas. Hoy nosotros digamos que tenemos una gran mentalidad y un gran espíritu empresarial, un gran espíritu emprendedor, pero es el momento en que nosotros empecemos a dar ese paso y empecemos a materializar todas esas iniciativas
iniciativas y convertirlas en realidad. La invitación claramente es para que ustedes, todos los que están escuchando el día de hoy, pues digamos que den ese pequeño salto de calidad para que empiecen a gestionar y empiecen a trabajar desde sus iniciativas de carácter empresarial y empiecen ustedes a motivarse y empiecen a identificar sus emprendimientos y puedan empezar a trabajar para materializarlos. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad desde su consultorio empresarial. Consultorio Empresarial por 105.4 FM, la frecuencia universitaria de la familia de la Juan. Consultorio Empresarial.